Félix García Morillón, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? Por aquí andamos y vamos a ver lo que hay, lo que vamos a comentar. Me mandabas en la información previa a este espacio, a este tiempo de radio, algunas noticias que valdría la pena comentar y te extrañabas y te sigues extrañando mucho de que una que te parece muy importante, a mí también, pues no la hayamos dado mucha bola, no se haya comentado mucho en Radio Clara o quizás incluso nos haya comentado siquiera en Radio Clara, a no ser que se haya leído o comentado el titular. El Tribunal Constitucional concluye que los condenados por el asalto al Parlamento en 2011, estamos 10 años después, atacaron las raíces del sistema democrático. Es una noticia del 30 de junio de este año, del 2021, y dice que subraya que no ejercían el derecho de manifestación porque incluyeron amenazas e intimidaciones en sus actuaciones. Bueno, ha sido el Pleno del Tribunal Constitucional que ha avalado las condenas por el asalto al Parlamento de Cataluña en 2011, al que consideran que las 5 personas que interpusieron recurso de amparo contra esta sentencia del Supremo, en lugar de manifestarse pacíficamente, atacaron las raíces del sistema democrático. Es más larga la información, es una información además de Europa Press y razona un poco, nos cuenta cómo razonan en el Constitucional el hecho de que la sentencia del Supremo es válida, como se dice por ahí, va a misa y que van a ser condenados o son condenados a prisión estas 5 personas. Tú la sabes más, la has leído más detenidamente y además tienes reflexiones que hacer sobre ella y la vamos a comentar. Vamos a empezar por ahí, por esta sentencia del Constitucional que concluye que los que se manifestaron en 2011 en lo que se calificó como el asalto al Parlamento atacaron las raíces del sistema democrático. Félix, es tu turno. Bien. Tú cuando te lo comentabas me decías que era un poco antigua la noticia y yo digo, hombre, son 10 días nada más o 13 días. Son 10 días, lo que pasa es que es un hecho que mucha Ya, gente pero el recuerda. hecho, bueno, porque es un hecho, el problema con toda acción de la justicia, como lo sabemos todos, es que las condenas terminan llegando años después. Y esto es un delito sencillo. Porque es un hecho concreto, una manifestación. Todos sabemos que lo de la púnica y ahora el otro escándalo que está, lo de policía, ¿no? Entonces, esto es como es complicadísimo, tarda 15 años en hacerse, ¿no? Son procesos monstruosos, ¿no? Sí. Entonces, la justicia va lenta. Y en este caso concreto, sí, admite muchas, a mí me provoca algunas reflexiones. La primera, a mí no se me pasó exactamente por alto porque lo vi, pero bueno, como todos supongo, tienes demasiada información todos los días y al final no te da tiempo a leer todo lo que quisieras leer, ¿no? O sea, leerlo con un poco más de detalle y a veces te quedas con el titular nada más, ¿no? Entonces, yo tiene varias. La primera reflexión que yo me hago, bueno, y te lo he preguntado, me ha extrañado, pues qué raro que no hayas dicho nada en Radio Clara. No lo sabes tú del todo cierto, pero porque sí es un tema que ante el que la gente que colaboramos o escuchamos que está, y escuchar esta manera de colaborar, evidentemente, esta emisora, pues estamos sensibilizados, ¿no? Mm. Al fin y al cabo, bueno, lo que hicieron esta gente en su día es un ejemplo concreto de acción directa. Recordamos un poco, fue aquella manifestación en la que tuvo que llegar en helicóptero, o al menos así apareció el señor Mas, ¿no? Que tuvo que Ellos llegar lo que en hicieron fue bloquear la entrada al bloquear Parlamento. la entrada del Parlamento, sí. Fue una manifestación un poco en la onda del 15M, ¿no? Sí, sí, Porque estamos hablando de junio del 2011. sí, Y me parece que el 15M fue en el 2011, ¿no? sí, señor, sí fue. Entonces, claro, en todo eso de queremos democracia, democracia real ya, aquellas manifestaciones, ¿no?
pues esta gente dijo de pronto, bueno, pues se manifestó. Y no llegaron al nivel organizativo del bloque negro, que son como más contundentes y más organizados, no llegaron, bueno, sí, no, a lo que se hizo con lo del proceso, ¿no? Es decir, aquellas revueltas en las calles de Barcelona que tuvieron mucha audiencia, ¿no? Pero esta gente sí, se rodeó el Parlamento y lo que hizo es impedir la entrada. Y entonces a muchos diputados, e incluso Artur Mas, tuvo que acceder por helicóptero, Sí. en un helicóptero, pues no voy a entrar, ¿no? Mm. Entonces, como siempre, bueno, pues la policía contundentemente disolvió, como es su oficio, y encima ya sabemos que, no sé en estos momentos, pero durante mucho tiempo la policía catalana ha tenido cierto prestigio de contundencia, ¿verdad? Sí, Contundencia merecido, fuerte. merecido. Sí, claro. Entonces, no sé si en este también hubo uno de esos disparos de goma que le dejó a alguien corto. No sé si fue en este o No, no. yo en aquella recuerdo, por ejemplo, que algunos diputados, diputadas, parlamentarios catalanes intentaron y algunos lo consiguieron entrar entre la multitud de manifestantes. Algunas de ellas les pintaron incluso el abrigo que llevaban, si recuerdas, Sí, con un spray y hubo pues insultos, empujones y los más atrevidos pues pasaron entre la gente. Y después parte de estos diputados fueron los que interpusieron denuncia contra los manifestantes, algunos de ellos diputados y diputadas de izquierda, ¿no? Es decir, y sí, mantuvieron eso yo durante creo. tiempo las No denuncias. tengo ese dato ahora mismo, pero todo mi recuerdo indica lo que tú dices, de que desde luego, tanto la gente, por descontar las de. Bueno, entonces no era Junts per sí, entonces era Convergencia, Convergencia, ¿no? sí, Un partido de derecha pura y dura, vamos, sí, y además un resultado de la destrucción de un partido por corrupción, ¿no? Quiero decirte, o sea, fue a continuación, cuando tuvieron que disolver el partido, les incautaron casi todo, ¿no? O sea, no era el modelo de nada, ¿no? En cualquier caso. O sea, que bueno, y toda esta gente pidió la cárcel, o sea, exigió mano dura y la cárcel. ¿Eh? mm, Sí, y claro, ahora que o sea, la segunda parte, otra cosa te sorprende, es decir, gente que ahora está discutiendo sobre los indultos, la amnistía, y a esta gente no. A claro. esta gente, bueno, la amnistía no se puede aplicar porque es otro tipo de procedimiento, pero por lo menos el indulto. Es decir, porque una amnistía exigía una dinámica distinta, pero es igual. Pero por lo menos el indulto, es decir, que librarles de 3 años de cárcel. No, igual ya han cumplido una parte, porque esto seguro que ha pasado ya una temporada en la cárcel, ¿no? Esto no lo puedo decir. Entonces, bueno, se les llena la boca a algunos pidiendo el indulto, ¿verdad? A Sí, otros criticándolo, y sobre este tema nadie dice nada. Y es un tema importante, evidentemente, claro, no afecta a las élites en el poder. ¿Eh? No están los divinos, ¿verdad? Pero está gente luchadora, gente de calle, gente que pelea por sus derechos y que, bueno, que recurre a la violencia, pues lo que te decía antes, yo no siempre me inclino más en principio por la no violencia activa, ¿verdad? Pero yo reconozco que en esta vida hay momentos en que hay que hablar y momentos en los que hay que hacer otras cosas. Yo quizá no las haría, no tengo talante para ello, pero no se me ocurre criticar a los que lo hacen e incluso, no digo que los admire, pero digo, joder, yo valor para hacerlo y yo no. ¿Eh? Porque a veces hay que hacerlo. A la gente, aquello que yo, al título de un artículo mío, les costó de una pedrada. Hasta que no le das una pedrada no se entera. mm, No se entera. De que están haciendo daño a la gente. Y entonces, ¿verdad? Que sí, que usted está haciendo daño y yo lo hago un poquitín. No compare usted, ¿no? mm, Entonces, digo, eso ya me sorprende. Pero vamos, en cualquier caso, es otra cosa que también me parece interesante en todo este proceso es que es un proceso largo. ¿Eh? Y además, cuando se habla de la justicia en general, hay que tener cuidado, porque claro, la audiencia nacional, o sea, yo no sé si fueron, no, esto me parece que fueron juzgados directamente por la audiencia nacional. Seguro que entrarían en delitos de esos restos que todavía quedan en la audiencia nacional como una herencia anómala
Del de top. los tribunales de excepción del franquismo, ¿verdad? Sí. Que mucha gente dice, yo no soy experto, pero me inclino que así debiera ser, que debieran estar suprimidos, ¿no? Y han quedado pues para una serie de delitos de cárcel nacional, terrorismo, drogas, en fin, para unos cuantos, ¿no? No sé exactamente. Y no me importa en estos momentos. Entonces, te quiero decir que la Audiencia Nacional no es un tribunal, es un tribunal de cierto nivel. Ahí no va cualquiera, ¿eh? Ni cualquier juez ni tal. Y entonces ahí los absolvió, ¿eh? A los 19 acusados dijo que, bueno, que el de los delitos contra las instituciones, atentado y asociación ilícita, están protegidos por su derecho a manifestarse. El derecho a manifestación es muy importante en la democracia. Mm. Es lo que dijeron los magistrados de la Audiencia Nacional cuando se juzgó por primera vez. Entonces, claro, la Fiscalía, la Generalitat y el Parlamento, Sí. ¿me explico? Sí, Recurrieron. sí, sí, sí. Y entre ellos estaban diputadas y diputados de Claro, izquierdas. el Parlamento. Sí. Mm. No sé si el Parlamento, algunos en la votación dijeron que no, pero la Generalitat, el gobierno estaban. Entonces, en el gobierno sería la coalición de CiU, entonces, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle, pero eran ellos, o sea, los que, o sea, fueron ellos los que recurren porque no les parece suficiente. Querían hacer sangre, querían un castigo ejemplar Sí. para proteger su integridad física, ¿verdad? Pues vale, entonces. Y es cuando llega a Supremo. Por el camino, una parte de ellos recurre, no todos, pero hay una parte que recurre a Estrasburgo, ¿eh? Al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Olga Álvarez Juan, una de las participantes, va hasta allí. Pero ahí el tribunal, en este caso concreto, alega que como no es 2015, estamos hablando, como no ha cubierto todos los pasos en principio que tenía que haber hecho, los pasos serían el haber agotado las vías en su... No había agotado, siempre es una cuestión formal, como pasó Sí. como pasa con la extradición de Puigdemont, ¿no? Tienen que, y por eso todavía no, los del proceso no han recurrido todavía a la Corte Europea, porque todavía no habían agotado todos los recursos, y bueno, creo que ya han presentado el recurso a la Unión Europea, ya veremos lo que dice la Unión Europea. Entonces, porque en la Unión Europea, a España le llama la atención unas veces y otras no. Y a otros países les llama la atención unas veces y otras no. Esto porque la justicia al final es lo que ha decidido. Tenemos 3 instancias y resulta que van cambiando de juicio. Porque, claro, los asuntos jurídicos tienen cierta complejidad. Entonces, ¿qué tiene de interés además? ¿Qué añade de interés en la sentencia para mí? Bueno, pues, claro, yo soy de filosofía y cada loco tiene sus temas, ¿no? Sí. Entonces lo que hace es unas reflexiones sugerentes sobre un tema que yo saco de vez en cuando, como es lógico, por mis intereses personales, porque además creo que nos interesa a todos, que es qué pasa cuando entran en conflicto derechos similares o derechos importantes. ¿A cuál las preferencias? Esto es un conflicto jurídico, moral, pero es un conflicto constante. Los seres humanos tenemos conflictos de este calibre, pues afortunadamente no demasiados, ¿eh? Porque si tuviéramos muchos sería muy agotador, pero tenemos unos cuantos, ¿no? Y entonces es los famosos dilemas, cuando tienes 2 valores, el más dramático quiere adelgazar, pero me gusta mucho el dulce, ¿verdad? Entonces tienes un conflicto impersonal, o amo a los... o vamos a los animales, por un chascarrillo al hilo de algunas discusiones recientes, sí, hay que proteger a los animales, pero donde esté un solomillo Un chuletón, punto, un chuletón al punto. Un chuletón al punto que se quite lo demás, ¿no? Uh-huh. Vale, sí, bien, o sea, yo soy carnívoro, pero yo amo a los animales, pero es que están tan ricos que me los como, ¿eh? Sobre todo bien cocinados, claro, al punto, no crudos, ¿eh? Entonces, los conflictos, y en este caso son 2 conflictos de toda la vida, es decir, ¿cuáles son los límites de la manifestación y del derecho y de la libertad de expresión? Pues la cosa es complicada. El amigo Pablo Iglesias se ha chupado scratches en su casa constante durante 2 años, ¿no?
Mucho tiempo, no recuerdo, no sé, no sabría decirte Ah, ahora los meses, los años o el tiempo, pero no mucho. es, no es mi político favorito, Sí. pero el acoso al que ha sido sometido este hombre no tiene palabras, ¿eh? Ujú. Yo creo que no ha habido político en España que ha sufrido lo que ha sufrido él y su mujer Y sus niños. y sus niños. Ujú. Los niños quizá como son tan pequeños se enterarán de poco, aunque nunca se sabe. Los niños tontos no son tampoco, ¿eh? Ujú. Y entonces se enteran y notan que hay algo raro, que hay gritos y claro, las caras no amistosas se ven, ¿no? Y si se acercan a su familia con caras así vociferantes, pues el niño supongo que se estarían también, ¿no? Entonces, ahí todos podemos decir, bueno, ¿y cómo se ha consentido eso? Porque no me fastidies, eso se corta en 2 días. Por lo Cuando se menos el quiere, ¿no? tramo de calle que este señor tiene y algo más, bueno, creo que estaba cortado el tramo de calle. Pero eso se corta, eso al final se puede cortar. Es decir, no hay. Porque en enfrentamientos de fuerza, que yo sepa, una cosa que caracteriza a los cuerpos de seguridad es que ganan casi siempre. Porque están bien armados, bien pertrechados, bien entrenados y además son muchos más en ese tipo de conflictos. Ya en otro tipo de conflictos quizás no fueran tanto, pero en un conflicto contra los manifestantes, pues en principio, bueno, si son muchos manifestantes, a veces tienen que retirar la ciudad porque están desbordados. A eso me refiero. Entonces, lo que hicieron ante el Parlamento no se puede tolerar. No sé, ya sabes que antes de empezar la grabación, de hecho, usted me ha recordado a la cuestión esta religiosa de la profanación de un templo. Sí. Oiga, ¿es que el Parlamento es sagrado o qué? Al Pues final, parece. las cosas religiosas en sus variantes seculares no desaparecen del todo, ¿no? Mm. Es un espacio sagrado. Por Porque ahí mira, el razonamiento del Constitucional, ¿no? Por ese tema. va por esa línea. Sí. No, el razonamiento va más en la línea de decirte, oiga, mire usted, esto, es decir, el Parlamento es la institución fundamental de la democracia. Cosa que también me pone los nervios. Porque, bueno, los anarquistas en concreto son muy sensibles a reconocer el valor que pueda tener el que elijamos a los representantes, pero sabemos que el valor democrático de eso es por lo menos matizable, porque tenemos experiencia suficiente. Experiencia suficiente de con qué criterio las gentes eligen lo que eligen. Ya sabemos bastante por la psicología social, de sesgos, de campañas de manipulación, sabemos bastante, ¿no? Como para saber que, bueno, al final, como decía Churchill en su día, es el sistema menos malo de los que conocemos. Es posible, pero bueno, para sacralizarlo, no, mire usted, vamos a pararnos un pelín. Eso es una primera. Y luego la siguiente observación es que una vez que están elegidos, la experiencia de la deriva antidemocrática casi consustancial al funcionamiento de los parlamentos, pues te hace ser muy cauto, muy escéptico, ¿no? ¿La deriva qué te refieres? ¿A lo prometido, a lo dicho, a lo que vamos a A hacer? lo prometido y lo dicho, una parte de lo cual, claro, las promesas son gratis y los cumplimientos no lo son. Sí. Entonces tú puedes prometer lo que quieras, pero al final no puedes. Mm. ¿Y por qué no puedes? Porque no gozas de los votos suficientes, porque de pronto te aparece alguien en tu despacho y te dice, no se le va a ocurrir esto a usted, ¿verdad? Porque si usted nos corta no sé qué, le va a pasar esto y esto. ¿No? Hay grupos de presión que tienen fuerza. Sí, lobbies. Yo prefiero a que, supongo algún día aceptará el lobby. Un grupo de presión creo que es más expresivo en castellano, porque son Vale, los que presionan vale, agrupadamente. vale. Entonces, bueno, pero es igual, son lobbies. Sí, la palabra es lobby, que también está, yo supongo que está aceptada por pero es igual. Esta gente va y dice, yo lo comento aquí en la ocasión, la famosa reunión de los 8 grandes no sé si de Wall Street o de la banca de Estados Unidos, que se reunieron una semana después de tomar el poder con Obama. Y le dijeron, oiga, que esto que sí, nosotros podemos, pero no tanto, ¿eh? No se lo crea. Que aquí le voy a decir lo que podemos de verdad. No sé si
La Está claro. famosa anécdota de que se atribuye a Cardenal Cisneros, que fue un político potente, ¿no? Discutió no sé quién, le enseñó los cañones y dice, mire, esos son mis poderes. ¿Qué poderes tiene usted? Pues mire, estos cañones, ¿qué le parece? Pues de alguna manera, ¿qué le dirían los banqueros a Obama? Vale, vale, le vamos a descuajeringar su presupuesto, ¿no? Porque podemos hacerlo, ¿no? A eso me refiero. Entonces, esa es la otra parte de la cuestión. Y luego está la deriva de que la que es tradición de los anarquistas, cambiar el mundo no se cambia desde el poder, porque el poder es lo que queremos quitar y cambiar, ¿no? Sobre todo un poder que termina siendo dominación. Y entonces yo te digo, pues no, mire usted, hacer una manifestación de ese tipo, de boicotear la entrada al Parlamento y tal, pues mire, no está mal. Algún día tienen que enterarse que suene el grito de la ira y la cólera de la gente. Porque algunos representantes políticos populistas, como es el caso, por ejemplo, dicen de Ayuso y era de Esperanza Aguirre, de Ayuso se dice mucho eso, pues van a los bares y no sé cuánto, ¿no? Puro populismo barato, ¿no? Creo yo. Pero hay otros que no pisan una tienda desde que subieron al cargo. Y no van en metro, claro, no saben lo que es el metro. Han oído hablar del metro, supongo yo. Entonces, esa broma de mal gusto que decían, pero muy expresiva en Cáritas, por ejemplo, no tocan pobre. No hablan con la gente normal. No están con la gente normal. A Olof Palme, ¿te acuerdas? Bueno, no te acuerdas, si recuerdas que le asesinaron cuando estaba sacando las entradas del cine. Olof Palme, sí. Estaba sacando las entradas del cine, él solito. Se había ido al cine con su mujer, me parece, y mientras sacaba las entradas le zarajaron los tiros. Porque era un político de otro estilo. Le costó la vida, pero bueno. Entonces, claro, es que ciertas actuaciones tienen ciertos riesgos, ¿no? Y si no te arriesgas, pues al final no tienes los coches blindados, el papamóvil, todas estas cuestiones. ¿Usted está seguro que con eso está representando el cargo que tiene? El presidente, por los dos ejemplos que te he dado, ¿usted es el presidente del pueblo o el presidente que tiene miedo al pueblo? Y el otro, ¿usted es el servo de Dios y va en un coche blindado? Pues, ¿qué quiere que le diga? No lo veo, ¿eh? Algo se le ha despistado, algo se le ha despistado. Entonces, al final, pues yo lamento que les hayan condenado, no sé si el Tribunal Europeo, porque habrá un recurso, supongo, al final, les exonerará, pero me parece una cosa lamentable y creo que se han equivocado profundamente. ¿Tú que estarías más por la defensa a ultranza de la libertad de expresión y que por la protección a toda costa de esa institución que tú has comparado con un templo, con la sacralización del Parlamento como institución máxima representativa de la democracia, que es inviolable, intocable y que bajo ningún concepto se le puede atacar ni a ella ni a sus representantes, porque al fin y Claro. al cabo no entraron en el Parlamento, no fue lo del Capitolio, vamos, que fue en la calle, a muchos cientos de metros de las puertas del Parlamento, porque aquello está dentro de una zona El Tribunal ajardinada. Constitucional, como son gente sabia, al margen de que sean de derecha, de izquierda, conservadores o se equivoquen al sentenciar, le dice, oiga, le hemos impuesto la pena mínima, ¿eh? Ese delito podría haber sido, no sé cuánto dicen, pero lo mínimo eran 3 años de cárcel. Entonces lo hemos rebajado al mínimo, ¿eh? Y la pena se corresponde, palabras entre comillas, con la relevancia del bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El Parlamento. Porque el Parlamento reviste una doble trascendencia, que le exige que tenga una protección jurídica superior a otras cosas, a otras situaciones, ¿no? Y una especial trascendencia constitucional, porque afectan, sigo comillas, plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este tribunal. O sea, crean doctrina en ese momento. ¿Qué pasa cuando usted atenta contra
contra este derecho fundamental. Me sorprende que no haya habido, bueno, estarían los golpes de Estado, eso sí, claro, pero esto no es un golpe de Estado. No, el golpe de Estado, el ejército entra directamente, bueno, cuando Tejero, ¿te acuerdas? Entra directamente, se ha acabado. Y con pistolas. Pero eso es evidentemente. Pero este caso no entran así, simplemente impiden la entrada. Total, consecuencia, que a los 13 les han cascado 3 años de cárcel. No, si eran 13, ¿no? Me parece. 13 o 5 al Y lo he final. dicho antes, no me acuerdo ahora mismo, puedo volver a buscarlo, pero 3 años de cárcel. No sé si la cumplirán ya o si recurren, podrán esperar, porque claro, la privación de libertad sí que es una de las penas más duras que contempla el Código Penal, ¿no? Contra lo que mucha gente dice que la cárcel es un regalo, ahora no. La privación de libertad es muy grave, como condena, ¿no? O como pena, perdón. Entonces, bueno, a lo mejor a la vista de que puedan seguir recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues igual, y dado que la sentencia no ha habido unanimidad, ha habido mayoría. Ha habido 4 votos particulares, que no son pocos, ¿eh? Sí, por eso te quiero decir, o sea, que no ha habido mayoría. O sea, no ha habido unanimidad, lo cual quiere decir que, bueno, que hay jueces que tienen dudas. O no tienen dudas, piensan que está equivocada la sentencia. Sí. Y que tenían que respetar lo que había dicho la Audiencia Nacional. Entonces, bueno, igual seguirán en libertad, me imagino, bueno, pero supongo que en cualquier caso, como están marcados pendientes del juicio y tal, me imagino que son de los que luego se cuentan con algunos problemas colaterales, de los que la gente que no tiene ningún conflicto de ese tipo tenemos, ¿no? Igual van a robar el carnet de identidad y tienen algún problema, igual van a pedir cualquier cosa y aparece, ¿no? Porque luego las cosas aparecen, ¿no? Sí. Y surgen, y el pasaporte resulta que tienes pegas, ¿no? Cosas no lo sé, ¿eh? Bueno, pues vamos a concluir con este tema, resumiéndolo y cerrándolo ya, y pasamos a otra cosa. Pues eso es que me parece interesante, Conclusión. importante, que creo que hay que seguir pendientes, y que la reivindicación del derecho a manifestarse ante la sede parlamentaria, bueno, ya casi la hemos perdido aquí en Madrid ante las Cortes. En el Sí. Congreso de Diputados no te puedes casi ni pasear, como te descuides. Como vean a un grupo un poco complicado, que además lo convirtió en sanción administrativa, que es un procedimiento de urgencia de darte el palo, ¿no? Sí, también hubo sus más y sus menos con los rodea el Congreso que se hicieron Claro, hace años, ¿no? claro. Que es que surgía a partir de aquello, ¿no? Mm. Entonces, de alguna manera, con esto, el Tribunal Constitucional dice, de eso nada, ¿eh? Da la razón a partir de ahora, supongo yo, que cualquiera que intente manifestarte delante del Congreso, no sé, supongo que inmediatamente ya no concederán ningún permiso, si es que los conceden. Hace poco creo que hubo una manifestación delante del Congreso de Diputados, pero controlada, ¿no? O simplemente lo impedirán, punto. Porque, oiga, es que ya hay sentencia, se ha creado jurisprudencia. Entonces sabemos que no hay. Entonces, para que pueda haberla, tendría, no sé, a lo mejor si son 25, hasta 25 les dejamos. No, digo yo, no sé. Pero como aparezcan unos cuantos más, no. Entonces ha creado. Y yo creo que sí, que para los que criticamos o somos cautos respecto a las excelencias del sistema parlamentario de democracia representativa liberal, pues nos perjudica. Vale. Bien, dejamos este asunto, ¿te parece, Félix? Sí. Y nos vamos a otro que también está estos días, hoy, ayer, anteayer, ha aparecido en los medios de comunicación con más fuerza debido a que ha habido manifestaciones como nunca habían sucedido en 60 años o más en Cuba. En Cuba, donde manifestarse era muy difícil y prácticamente nadie lo hacía en contra del régimen castrista. Debido a la escasez de alimentos, dicen, y a la escasez de medicamentos, dicen, y al bloqueo que sobre la isla de Cuba tiene, bueno, Estados Unidos, pero también lo siguen otros países, pues la gente está muy enfadada, muy cabreada y han salido a las calles en diferentes ciudades y localidades. Algunas de esas manifestaciones se han hecho virales a través de las redes sociales y ha hecho que otros cubanos, cubanas
en otras localidades también hayan hecho lo mismo o hayan intentado hacer lo mismo. Hay cientos de detenidos, algunos de ellos no se sabe su paradero, o por lo menos sus familiares, madres, hermanos, hermanas, esposas, preguntan por ellos o se han manifestado a la puerta de comisarías exigiendo que los pongan en libertad. Incluso se ha señalado en nuestro país alguna corresponsal de un periódico, en este caso el ABC, que también fue detenida en esas manifestaciones. Esas son las noticias y las imágenes que todos hemos visto en los telediarios y que tanto han extrañado, porque en Cuba prácticamente nadie se ha manifestado durante muchos años y el régimen era respetado, muchos dicen que a la fuerza, por los propios cubanos y cubanas. Ahora también se ha hecho la comparación con otros lugares, es decir, Cuba es una dictadura, eso dicen unos, otras lo niegan, dicen que Cuba no es una dictadura, es un régimen con sus características especiales, y lo han llegado a comparar con Nicaragua, Daniel Ortega, ahí está, ahora podemos hablar de ello, o con la propia Venezuela de Maduro. Yo desde mi punto de vista creo que no tienen nada que ver, porque en Cuba no hay elecciones desde hace muchos años como se hacen en otros países, por ejemplo Venezuela. Otra cosa es que pierdan siempre los mismos o ganen siempre los mismos, o tengan más o menos credibilidad, o la limpieza y el acceso a los medios de comunicación sea el que debe de ser, pero hay organismos internacionales que han avalado las elecciones que se han hecho en Venezuela. Lo que pasa es que la derecha siempre, últimamente, las ha perdido, y el chavismo y Maduro a continuación las han ido ganando. Por eso, decir que Cuba es una dictadura, podemos estar de acuerdo, es un régimen que no permite las elecciones libres como lo permiten los sistemas democráticos, entre comillas, homologados y que conocemos por aquí, y Venezuela o Nicaragua sí, lo que pasa es que son de aquella manera. Entonces, discutimos primero o hablamos primero de lo que te parece lo que está sucediendo en Cuba, y después vamos a lo que se ha oído, se ha visto, se ha dicho en medios de comunicación, las comparaciones, son lo mismo, no son lo mismo, etcétera. Félix, tú mismo. Bueno, es decir, al final yo sigo pensando que obviamente uno de los criterios básicos de legitimidad de un régimen político es la capacidad de resolver los problemas que la política debe resolver, que son el lograr el bienestar de la población afectada por ese régimen político, ¿no? Es decir, la legitimidad del fondo viene de ahí. Sí. Si la gente, incluso la prioritaria, si la gente no consigue comer decentemente, no tiene un hogar decente, no tiene un puesto de trabajo con un salario presentable y no tiene una cierta libertad de movimientos, etcétera, la legitimidad se deteriora a grandes velocidades, ¿no? Yo lo creo, es decir, famoso dicho de dame pan y llámame perro, es antiguo y no es cinismo, sino simplemente hay cantidad de gente que lo de participar en el mundo de la política, en las elecciones y tal, bueno, bien, me parece bien participar. Ya sabes que conseguir un 70% de participación es un éxito. Quiere decir que hay un 30% de la población que no de la población que puede votar, que no le interesa el tema, es decir, que le es igual, ¿no? Entonces, bien sea por el escepticismo radical respecto a los políticos, son todos iguales, este discurso, ¿no? Pero bueno, no es el tema, ni estar ansiosos de participar ellos, ni llegar a ser diputados. No, la gente lo que quiere es vivir en condiciones de cierta tranquilidad, y ver que están reconocidos, que su dignidad se respeta. En ese sentido, por ejemplo, claro, una de las cosas que siempre se ha dicho respecto a Cuba, desde posiciones de izquierda, es que Cuba, de alguna manera, eso lo hacía mejor que cualquier país de su entorno. Sí, y hay pruebas. La sanidad, la educación, la solidaridad internacional, etcétera, etcétera, y otras muchas cosas estaban mucho mejor que los países de su entorno.
Este es el asunto, ¿no? Mientras que en otras cosas, pues no estaba tan bien, ¿no? Bueno, evidentemente era una dictadura de alguna manera, es decir, ya más familiar, ¿no? Porque dos hermanos han estado gobernando ahí 50 años, por lo menos, ¿no? O sea que una barbaridad de tiempo, ¿no? Entonces, y además había un partido comunista que gozaba de ciertas prebendas, parece ser que era relativamente obvio, ¿eh? Pero la gente más o menos. Y siempre los defensores de Cuba alegaban que, bueno, la sanidad, ¿no? La educación, la solidaridad social, que se manifestaba cuando era el país menos dañado cuando había huracanes, esas historias, ¿no? Menos muertos, etc. Es decir, era un país que funcionaba con dificultades. Entonces, ahora que se juntan varias cosas, evidentemente, es decir, en primer lugar, Donald Trump hizo mucho daño a Cuba. Sí. En ese sentido, la declaración de siempre, yo como de jovencito siempre oía que todo lo malo procedía del oro de Moscú y de esas cosas, ¿verdad? Pues todo lo malo proviene de Estados Unidos. Cada régimen tiene sus perversos externos, enemigos exteriores, ¿no? Que son los que justifican y explican por qué estamos tan mal. Pero es cierto, y es cierto que Biden, que dijo que iba a cambiarlo, porque Obama había comenzado un deshielo para mejorar la relación, pero tímido, el yes Podemos, pero Podemos menos de lo que yo decía, o que yo me creía. Donald Trump, bueno, lógicamente, echó marcha atrás, ¿no? Absolutamente. Entonces Biden todavía no ha hecho nada, así como otras cosas, ha demostrado una cierta capacidad. En esto de Cuba parece que no modifica nada. Entonces la situación de Cuba está complicada. Si a eso añades que tú, y en España sabemos de qué va eso, ¿no? Que una de las fuentes de divisas en Cuba, muy discutible por muchos motivos, era el turismo. Claro, con la COVID eso se ha desaparecido, Sí. prácticamente. Entonces, igual que Canarias puede estar en situación fatal y algunas zonas de España, por su dependencia o por la importancia que en esas zonas tiene el turismo, pues en Cuba pues lo mismo. Pero es que ahora además parece ser, y esto es lo que podría ser parcialmente novedoso, bueno, es que estos ya no cuentan con la legitimidad revolucionaria de los Castro. Los Castro al fin y al cabo eran los barbudos, ¿eh? Los barbudos que habían resistido torturas y cárcel y guerra, pero habían sacado adelante una revolución que parecía impensable, ¿no? Y eso les daba una cierta legitimidad, sobre todo a Fidel, ¿no? Pero luego Raúl Castro parece ser que lo hizo bien, que fue, la gente pensaba que no iba a valer, pero bueno, de las veces que estuvo más o menos lo estuve dando, pero esto no ha sido así. Y entonces, de lo que yo he leído, primero, el deterioro de las condiciones económicas es fuerte. Entonces, la gente está teniendo problemas para comer. Sí. Y ya son, desde antes, eso son palabras mayores. Sí, cuando hay problemas para comer son muy, 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 muy mayores. La gente, es que eso no es broma, ¿no? Es decir, lo pasan mal. Y luego hay pequeños detalles que te indican que también están cambiando otras cosas. Que al final, así como la democracia parlamentaria, o sea, que hay un parlamento, yo antes estaba diciendo, vamos a relativizarlo, pero las libertades son importantes. La sensación de ser libre. Y entonces todo se desencadena, aquí me protesta, porque no hace mucho, un rapero, Denis Solís, me parece que lo he visto en concreto en un momento, en un corto en televisión que están hablando de Cuba, claro. Pues le detiene a la policía sin mediar, sin orden judicial y se lo llevan. Y entonces eso lanza una serie de protestas y claro, eso se vio ya en las revoluciones árabes y se vio en muchos más sitios. Con redes sociales ya el control del aparato es más complicado, ¿no? De hecho, creo que una de las noticias que he leído, no la he confirmado porque aquí hay noticias nuevas constantes, ha sido la de que han cortado el servicio de Internet. Sí, 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 lo han cortado. No hay Internet desde ayer, así la gente no se convoca o se autoconvoca. Claro. Entonces, decía uno, bueno, todavía puede aguantar, porque todavía tiene un 20% de la sociedad la apoya, un 20% de la sociedad la apoya.
Eso es muy poquito, ¿no? Eso Mm. es muy poquito. Y puede resistir, pues además tiene un aparato represivo bastante fuerte y todavía le queda, resistirá, pues es complicado, porque sí que están creciendo las protestas y no parece. Y luego, por otra parte, de alguna manera, pues la COVID también ha afectado, porque al final, padecer la COVID cuando estás en la pobreza no es lo mismo que cuando estás en la riqueza, Sí, señor. en todo el baremo, ¿no? Ayer hablábamos de este asunto y decía el compañero Carlos, que es quien, cuando dábamos los datos de la gente que hay en los hospitales, que son muchos, y comparado con los países de alrededor, que veíamos imágenes hace semanas o hace meses en la que la gente fallecía en la calle, o incluso los cadáveres estaban tirados en la calle o no eran capaces ni de recogerlos, que sin embargo en Cuba la gente está hospitalizada, está en los hospitales. Había 30 y tantos mil enfermos de COVID, pero que estaba en un hospital. Pero que el problema venía ya no porque sí que tengas una infraestructura sanitaria, médicos, enfermeras, enfermeros suficientes y seas uno de los países mejor en ese terreno, no solo en la zona, sino también a nivel mundial, no porque ya no hay lo que tú acabas de decir, medicamentos o suficientes para atenderlos. Muchas veces no sirve solo estar en el hospital, sino que al que está en el hospital puedas darle la medicación que Claro, necesita. Si estás embargado, pues lo tienes difícil. Sí. claro, de hecho, ese es el problema, ¿no? Es decir, eh, de alguna manera, Cuba tiene su propia vacuna. Tiene la vacuna, está la Soberana y otra que se llama Abdalá o algo parecido, pero aún están en Y ha proceso de... vacunado a 11,2 millones de habitantes. Sí, pero aún no Y están 1,6 aprobadas. 1,6 la pauta completa. Sí, Es decir, bueno, estoy casi seguro que sigue siendo de los países del Caribe, ¿verdad? sí, Que está mejor. sí, sin duda. Ayer veíamos las Ah, estadísticas y está claro, es que mejor. lo que pasa, por eso decir que vienen por otro lado, es decir, lo de las redes, el rap, eh, el que han cogido es el que el lema tradicional de la Revolución Cubana es patria o muerte, venceremos. Sí, que ahora la gente se manifiesta con patria Patria y vida, y vida. Sí, que es, patria y vida, lo que quiere es sí, vivir, no dar la vida por la patria, sino que una patria en la que puedan vivir. sí, Cuando tú das la vida por tu patria, que suena un poco rimbombante, pero ciertamente hay gente, veces que la gente se lanza a la calle a luchar, arriesgando su vida para ganar condiciones de vida para ellos mismos y sobre todo para los que les sucedían. Pero en estos momentos es que la gente considera que no hay condiciones para vivir dignamente en el caso de Cuba. Entonces, claro, y por otra parte refleja, bueno, una cosa que tú comentabas antes de los de la situación actual. Es lo mismo, es decir, ¿qué pasa con la ola actual en España? Que cuando la enfermedad afecta a los de 20, 30 años, como son más fuertes, lo llevan mejor, mm, lo llevan mejor. Sí, lo lleva mejor en el sentido de que hay menos hospitalizaciones, de que menos terminan en la UCI, ¿no? Y que se recuperan más o menos. Porque, claro, le da a una persona en plenitud de facultades. Si le da a los de 80 años una residencia y encima no los atienden, pues se mueren por miles. Entonces, por eso no es dramático. Quiero decirte que en Cuba, de algún modo, bueno, tienen vacunas, los hospitales siempre ha sido una de sus banderas de enganche de alguna forma, y entonces, bueno, pues la cosa va bien en cierto sentido. Y, pero luego lo que ha fallado mucho en estos momentos es ese sentido de la libertad. Es decir, que yo no pueda hablar en público, que yo no pueda, un rapero, o sea, un rapero, en fin. mm. Y esa cuestión, y luego la falta de respuesta de la administración. Es decir, la administración es muy propio de los que tienen el poder. Casi la primera reacción espontánea es el palo. A veces se tienen otras, pero lo primero es que no se cuestione quién manda aquí. Lo cual, bueno, pues claro, no se termina enterando. Es posible que en esas condiciones logren perpetuar
un cierto tiempo el quien manda aquí, pero si solo garantizan la unidad del país por el orden y mando, apoyado en unas fuerzas represivas potentes, los días los tienes contados. Es una dictadura al final se acaba porque las condiciones materiales de existencia de las personas que viven bajo esa dictadura no son las adecuadas. Y la represión se mantiene muy fuerte. Veía hace poco una película recientemente estrenada sobre un hecho real en 1962 en Rusia, de una ciudad que la KGB y el ejército entró y mató a gente en las manifestaciones y pedían cosas elementales, ¿verdad? Pedían que los políticos fueran menos golfos, ¿no? Y cuando el imperio soviético se hunde, pues cuando deja de tener las condiciones materiales de existencia que la gente piensa que, bueno, Stalin es una de las cosas que dice un personaje de esa película, si estuviera Stalin esto no pasaría. No tanto en el sentido de que la gente no desobedecería, sino que no habría estos políticos corruptos que no son capaces de atender las exigencias del pueblo. De los trabajadores, por todo empezar por una huelga de trabajadores. Claro, una huelga de trabajadores en una república socialista soviética es inconcebible, ¿no? En principio, te cargas todo el sistema. Entonces, quiere decir que esta gente, bueno, y es ese tipo de izquierdas que fueron importantes en los movimientos de liberación de los años 60, ¿no? Y en todo el mundo, y que fueron importantes como contención para la expansión brutal del imperio americano y sus caliáteres, pues cuando llega el momento de la verdad, pues muchos de ellos no han sido capaces de generar un régimen medianamente decente. Lo del sandinismo es espectacular. Lo de Venezuela, otro tanto. Y no me meto en lo confusas situaciones como Colombia, Perú, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, esos países donde no salen de una situación complicada. Hubo una cierta esperanza de salir adelante. Bueno, Argentina es una tradición que no salga, pero de otro estilo. Entonces, estos regímenes de izquierda oficial que todavía siguen con como te diría yo, un cierto soporte, ¿no? Tú me comentabas alguien de Unidas Podemos o de tal, que preguntado de si dura Cuba una dictadura, dijo claramente que no. Sí, lo cual le ha costado mucho un varapalo importante, porque a mí me preguntan si Cuba es una dictadura y no tengo ninguna duda de decir que sí, es una dictadura. Después podemos ir a lo que te quería yo preguntar. Bueno, pero el bloqueo de Estados Unidos continúa, el continuo asedio por parte no solo de Estados Unidos, sino de sus aláteres, etcétera, pues les obliga a funcionar de determinada manera y a mantenerse como se han mantenido. Esas son circunstancias que podemos poner después, pero primero es una dictadura, partido único, Partido Comunista, que está en el régimen y no permite otros partidos, no permite sindicatos, no permite libertad de expresión, no permite medios de comunicación, no permite nada de lo que conocemos como libertades, no solo La libertades libertad, ya virtuales. sabes tú que en esa línea del socialismo, la autoritaria marxista de alguna manera, por simplificar, era una libertad, la libertad es un perjuicio pequeño burgués. Sí, bueno, aquello de libertad, ¿para qué? Decía Lenin, ¿no? Claro, ¿para qué? Es decir, Cuando le preguntaron. por eso el anarquismo dijo, no, ¿cómo que es un perjuicio? No, la libertad es fundamental. Sí, claro. Si no somos libres, ahora la libertad sin solidaridad También, no sirve. también. Entonces, bueno, es la propuesta de equilibrio que estaba presente además en los liberales iniciales como Adam Smith. Era lo que ellos planteaban, una libertad con un sentido del bien público. Lo que pasa es que luego el capitalismo en sus diferentes variantes se ha convertido en todo lo contrario, en libertad a lo bestia. Y libertad es sálvese el que pueda y como yo puedo salvar, me salvo de ti y te de morcilla. Los únicos regímenes, bueno, que han conseguido salir adelante después de una situación de comunismo, el más espectacular es el caso de China, claro. Porque, desde luego,
en las estadísticas que dicen que en el mundo ha disminuido la pobreza en los últimos 30 años, que son correctas, la pobreza general, ¿verdad? En gran parte de la responsabilidad tiene China. Sí, sí. Claro, porque han salido de la pobreza y de la miseria. Bueno, Y quedan de alguna capaces. manera uno podría decir, bueno, es que China son palabras mayores. China, lo que ha sido una excepción a lo largo de una historia milenaria es su postración previa. Sí. Porque China era el poder, pero era poder el más grande que se ha conocido desde no sé cuándo hasta no sé cuándo. Entonces, ahora está en crisis y bueno, parece que se puede convertir en breve en la primera potencia mundial. Le quedan dos veranos, me parece, para conseguirlo. Sin dejar de ser comunista, por otra parte, es curioso, ¿no? Y con un Es concepto de curioso. la libertad es bastante discutible. Pero obviamente, volvemos a lo anterior, si tú niegas libertades, pero garantizas una mejora del nivel de vida, bueno, pues la gente tampoco te va a montar un pifostio, ¿no? Bueno, pero se te desmontan muchos esquemas de lo que es, o de lo que ha sido, de lo que te han dicho, o de lo que has leído sobre lo que es el comunismo, cuando ves un país con un partido único que se llama Partido Comunista, China, y después un sistema económico que es totalmente capitalista, pero a lo bestia y salvaje. Claro, pero también era capitalista Rusia, ¿eh? El modo de producción ruso era capitalista Sí, también. capitalismo de Estado, le llamábamos, ¿no? Y además tú que eres sindicalista, el inventor del estajanovismo es un personaje real que es Stakhanov. Stakhanov, sí. Bueno, sí, ya, Los planes quinquenales y todo aquello, ¿no? que fue un tío que logró sacar más mineral que nadie en no sé cuánto tiempo y que se convirtió en el modelo del trabajador revolucionario. Joder, ¿no? Me explico, dice tú en el cielo. Y claro, pero es que además yo sí que creo que en estas cosas conviene dejarse de clichés y atender a lo real, ¿no? Es decir, el comunismo así en general, ¿de qué va eso? Que eso hay diferentes regímenes comunistas con diferentes desarrollos. El capitalismo, ¿de qué capitalismo? Me habla usted del noruego, del sueco, del de Brasil, del de China. Sí. ¿Qué es el capitalismo? No me cuente usted. El capitalismo es el mal. Pues bueno, yo un mal como el del capitalismo sueco igual voy y lo quiero. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. No sé tú, pero claro, allí no hay pobres. Mm. No es broma. O hay muy poquitos. Que allí tiene otros problemas de soledad, de ciertas dificultades. Y que sociedad no tiene problemas, de alguna manera, todas tienen problemas, ¿no? Pero eso es capitalismo puro y duro, lo de Suecia. Lo que pasa es que es un capitalismo con contrapesos, contrabalances y entonces con cierta igualdad. A lo mejor no dice lo mismo del capitalismo de Bolsonaro, por ejemplo. No, Bolsonaro Capitalismo, es capitalismo salvaje, pues eso. como era el de Sí, Milton Friedman en Chile con Pinochet. estoy de Como ha acuerdo con. sido aquí el que tenemos ahora, el que está triunfando en países como el nuestro, que es el neoliberalismo radical, ¿no? Mm. El capitalismo neoliberal especulativo. Pero fíjate, incluso nuestro capitalismo, Europa, no sé lo que conseguirán, pero si salen adelante el G20 y logran que las GAFA, las cuatro grandes multinacionales de la comunicación, suelten el 20%, 15-20% de impuestos, Dios, ¿eh? No es Sí. ninguna broma, ¿eh? Y Oye, lo consigue. te quería preguntar una cosa y terminar, porque ya nos quedan minutos. Hasta cierto punto Cuba ha gozado de cierto romanticismo por parte, o una visión romántica, mejor dicho, por parte de la izquierda en general, incluso pues, por sectores de la izquierda que podríamos denominar libertarios, ¿no? Y se ha mirado a Cuba con una admiración y con mucho cuidado, y criticar a Cuba es peligroso, o ha sido siempre peligroso, porque Cuba representaba pues esa mirada romántica de los guerrilleros barbudos que derrotaron a lo que derrotaron desde eh, donde era la selva, bien, que bajaron e implantaron. eh, Fuegos era algo así, no es Santa Cosa, es igual. vale. Sierra Madre. Sí, No, Sierra Madre la Sierra mexicana. Maestra. Sierra Maestra. Vale, que no me salía el nombre. Bien, todo eso ha representado una cierta mirada romántica siempre desde la izquierda
y cuidado se tenía mucho con meterse con Cuba y llamarle dictadura, y no era lo mismo mirar el régimen de Fidel o el castrismo que mirar otras dictaduras, como podía ser Corea del Norte, por ejemplo. Por poner, No, Corea del Norte es un espectáculo, sí. o por, por, por poner un ejemplo. Eso ha influido, ¿no? Sí, claro que ha influido, porque evidentemente, es decir, por ejemplo, para los de aquí, de la familia, los nuestros, de España en concreto. O sea, nosotros hemos vivido una dictadura que duró 30 y, bueno, depende de cuándo empieza a contar, 36 años mínimo y 39 máximo, ¿no? Depende si cuenta desde julio del 36 o desde abril del 39. Y una dictadura que subsistió gracias a Estados Unidos, ¿no? Sí, Fue decisivo. sí. Y más gente, ¿eh? Bueno, pero está. Inglaterra, el Reino Unido y la misma Francia. Un poco guardaron las formas, pero luego no tuvieron ninguna duda, sobre todo porque después vino la Guerra Fría y Franco era un furibundo antisoviético, lo cual venía bien, una base en rota, otra en Torrejón, etcétera, ¿no? Y además Franco consiguió de alguna manera, consiguió, bueno, pues consiguió un nivel de desarrollo que al final pues la gente logró vivir en España como no se había vivido en muchísimos años, en muchísimo tiempo. Digo, la gente corrientita, ¿no? El nivel de vida. Pero Franco, obviamente, para todos nosotros, era un protegido de Estados Unidos. Por lo tanto, para todos los que luchábamos o estábamos en contra del régimen de Franco con mayor nivel de intensidad, pues Cuba era un referente. Y un referente que además propugnaba cosas, y yo te digo, amigo, yo no fui a Cuba, ¿eh? Y además no logré ir en la época que era revolucionaria y me lo perdí. Y bueno, pues no se puede estar en todas partes, ¿no? Y entonces te contaban cosas de la convivencia, o te he dicho yo, oye, si yo veo datos, y, hombre, no es el mejor país del mundo, ya lo sé, pero tiene unos cuantos datos de sanidad, educación, ¿no? De redes sociales que son muy, muy, muy respetables, ¿no? Entonces, era un ejemplo. Otros nunca lo han sido. Para mí China nunca ha sido un ejemplo. Mao Zedong nunca me pareció muy ejemplar. Hubo gente que sí lo tenía como endiosado, ¿no? Y bueno, esto de Corea es pintoresco. O sea, esto ya, es que no sé si es un ejemplo para alguien. Entonces, quiero decir, y los del Vietcong tenían cierto halo de héroes porque fueron los primeros que derrotaron a Estados Unidos en el campo de batalla. Entonces, quiero decirte que esas cuestiones sí generan un halo de admiración, de respeto, de esperanza, porque en alguna manera para la gente de izquierdas, por poner un símil, era lo que para nosotros los anarquistas en estos momentos puede representar cosas como los zapatistas arrojaban. Sí. Sitios donde han logrado que no desaparezca en 3 días una situación muy, muy libertaria. Rojava, yo creo que se está librando por la guerra que hay allí, que es brutal, y estar a punto de desaparecer cualquier día. Y los zapatistas, mi modesta opinión, es porque han sido muy listos, no han utilizado la violencia dura, no han sido como los movimientos guerrilleros de Guatemala, de El Salvador, que fueron, si juegas a pegarte, tienes que tener garantía de que vas a ganar, y si no, te pegues. Entonces, esto es así, y se han limitado, están acotados. No han pretendido, sí lo pretenden, pero discretamente. Contagiar al resto de las comunidades indígenas y no indígenas, porque esto de indígenas puros en México no sé si habrá un 15%, no tengo ni idea de los que. El resto es pues lo que es. Entonces, no se mantienen ahí aislados y claro, es un modelo muy encomiable. Un ejemplo. No sé si intentara crecer y contagiar a todo México, si les dejarían. No sé si me explico. Porque todo el mundo se puede permitir no te digo, no es mala leche, porque me parece una experiencia interesante de la que hay que aprender y que enseña cómo hacer cosas, ¿no? Pero claro, los capitalistas la pueden tener como parque temático de izquierda. Mire qué liberales somos, que tenemos incluso aquí una zona con criterios anarquistas de funcionamiento. Digo con un poco de mala uva, ¿eh? Entonces, quiero decirte que para nosotros en aquella época, para mí nunca, la verdad es que mi animadversión por el movimiento comunista en general, creo que proviene casi de mi infancia, posiblemente de la educación que recibí en el franquismo, que tenía más como enemigo a los comunistas que a los anarquistas. A los anarquistas los había masacrado del todo.
a los comunistas, bueno, funcionaba de alguna manera. Entonces yo sí tenía, y además nunca vi el ideario comunista, nunca lo entendí bien, ni me pareció correcto, etc. Pero sí eran un referente, ¿no? Y lo de Cuba, enfrentarse a Estados Unidos y pararles en cochinos, oye, era digno de respeto, ¿no? Lo tenemos que dejar Uno lo aquí. suyo, y si te dejas el logo de etiqueta, pues luego tienes que tener lucidez para saber qué es lo que están haciendo bien y qué es digno de imitación y de admiración y qué es lo que están haciendo mal y no es tu camino. Y globalmente, desde luego, yo sigo en la línea de ese título del que hablaba otro día, la sociedad no se cambia tomando el poder. Muy bien, Félix, lo tenemos que dejar aquí, aunque podíamos seguir con este tema ahora que nos habíamos emocionado con Cuba, Pues lo pero dejamos, lo dejamos. ya nos hemos pasado incluso. Así Pues, que nos oímos y no pasa nada y puede ser la semana que viene y hasta entonces que todo vaya bien, ¿vale? eso mismo te digo, que todo os vaya bien y, por cierto, el calorazo aquí en Madrid, pues un día de calor de verano. Bueno, pero con calor con libertad se lleva bien, ¿vale? Sí, hombre, claro. Un abrazo. Pues nada, Hasta que tengáis buen día. buen día. Bueno, de la radio ya nos hemos ido. Muy bien, criatura. Pues Eh, nada, ha salido tema, ¿no? Sí, ha salido. Nos hemos pasado un poco. Ahora tendré que empezar a arreglar cosas por ahí Pues para que... quítame 5 minutos finales y córtame. No, no, eso no lo puedo hacer. Eh, Joder, presentaciones más cortas y ya está. como tú digas. Muy bien, feliz. Sin ninguna pega. Y ves, yo sí que creo que merecía la pena hablar de lo de estos los condenados a 3 años. Veremos cómo queda, ¿no? Porque si les queda el recurso de Europa, Bueno, pero por ahora por condenan ahora. antes. Lo que pasa que A han esto no pasado... se les puede abandonar. No No. puede caer el velo del silencio de la gente de izquierda sobre esta gente. Bueno, pues yo no lo había... No, no, sí, yo me había despistado, pero bueno, hombre, la información la he sacado del diario.es de Público, no sé si me explico. También lo dicen otros periódicos, ¿eh? O sea, porque Sí, es una notición importante. Asentar jurisprudencia. Y eso no es ninguna broma. no ninguna broma. Bueno, ahí es la noticia de Europa Press. Yo puede ser que lo hayan comentado, me refiero a nivel titular o simplemente, pero debatido y charlado largo, no lo he oído yo en la radio. Ya lo hemos Bueno, hecho, ya está hecho, ¿vale? pues eso. Y viene bien hacerlo. Sí. Muy Bueno, bien, chaval, pues sé bueno, ¿eh? lo voy a intentar. Yo Ya también lo intento. No es fácil, ¿eh? no es fácil, pero ya a nuestra edad, a mi edad por lo menos, ya eres bueno casi por necesidad. Pues no puede ser, no puede ser, Oye, no puede ser muy malo. Aristóteles decía que hay mucho ancianito con mucha mala leche, ¿eh? Tuve Bueno, yo un accidente en Conil y la contraria era una ancianita ancianita no, pues 82 años tenía por lo menos, ¿eh? O sea, y aunque yo salí indignado porque me dio, estando yo en la rotonda, salí indignado, ¿eh? Pero ¿qué ha hecho usted? Pero es que me ha dado, ¿no? Y así con cara, no, es usted el que me ha dado a mí y tal, ¿no? Total, que tuve que llamar a la policía municipal porque se negaba a darme ningún papel. Vino la policía municipal, puso orden, firmamos el documento que se negó a firmar porque decía que yo había hecho un dibujo falso. Y total, y yo empecé a pensar, esta la ancianita que con cara de buena persona es una desgracia. muy ancianita, pero era mala, mala. Sí, porque Vale. luego cuando yo reclamo, doy el parte, claro, de mis compañías de seguros, y de pronto me llaman por teléfono y dice, oiga, que hemos intentado reclamar con parte contraria, pero dice que no puede hacerse cargo de un accidente que no existe. La ancianita no presentó el parte, no dio parte. Para completar su acción, debía de continuar por ahí. Estaba convencida. Pues Aristóteles decía que los ancianos eran muy gruñones Eso es verdad, eso es y verdad. pesados y tal. ¿Eh? Sí, eso es verdad. Con la edad uno se vuelve gruñón. Yo por lo Igual que decía que los jóvenes estaban todos un poco para acá, para allá de locos, pero que eran muy generosos y menos. muy ilusionables. Y tal. Pero decía que luego, pues eso, que está un poco descerebrado, se decía. Bueno, Bien, chaval, pues nada, sé bueno. Eso lo digo. igualmente. Estamos en ello. Vale, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, feliz.